Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a este conversatorio más, un miércoles de conversatorio conmigo y con mis invitados de lujo. El día de hoy tenemos como invitado a el señor José Horna. Es mi primer invitado local caballero, así que estoy bien contenta de tener a alguien de tan alto perfil aquí cuando es el primer panameño que invito a estos conversatorios y para mí, pues la verdad es todo un honor que él haya dicho que sí a participar de esta actividad y donde nos va a compartir sobre el tema El cambio es fácil, cambiar no. Análisis y experiencias que lo han ayudado a él durante este periodo de vida único, a aprender y a lograr crecimiento integral como persona, a identificar causa y efecto de cómo enfrentamos lo que nos ocurre. Les voy a contar un poquito de quién es José. Es gerente general y consultor de la firma Change America, sede Panamá, panameño, ingeniero industrial, docente universitario a nivel nacional e internacional. Cuenta con 2 maestrías en administración de empresa y posgrado en docencia superior. Su foco de atención es el desarrollo efectivo de las personas como activo vital en el quehacer empresarial. Sus áreas de especialización son el desarrollo organizacional, la gestión de cambio y la efectividad humana de manera integral. Como pasatiempo le encanta cocinar, por lo que se considera un chef en formación, y le gusta el teatro, conversar, caminar y la jardinería. Su mayor trofeo es que es padre de 2 adolescentes espectaculares y es un ser humano que está aprendiendo a ser y vivir todos los días. Así que, pues, démosle la bienvenida a José. A mí me da, yo estoy bien honrada de que él haya aceptado de primera mano. Le pregunté una vez, no le tuve que rogar, no se hizo de rogar, dijo, sí, 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 yo quiero participar. Así que, pues, estamos muy contentos de que él esté aquí acompañándonos. Así que la tribuna es tuya. Yo solo quiero decirles a todos que tenemos a un especialista en cambio. O sea, tenemos a alguien de muy alto perfil, que si él les hiciera una consultoría personal, les cobraría como $1,000 a cada uno. Entonces, aprovechen que lo tienen aquí para que le pregunten todo lo que le quieran preguntar, porque a él le gusta contestar. Y pues aprovechemos la oportunidad de que tenemos a este especialista en cambios. Eso que a nosotros, a la mayoría no nos gusta mucho, pero que definitivamente son parte de la vida. Bienvenido, José, y gracias por estar aquí. Gracias Ninochka. Muy buenas noches a todas. Creo que son todas mujeres, así que digo en femenino. A todas por estar aquí, por compartir. Si supieran, les cuento, les voy a echar un cuento de todo esto. Ninochka me ha presentado, me tiene el ego así levantado hasta las nubes y las personas me han escrito a mí, oye, vas a salir con Ninochka, tú la conoces. Y me han hablado maravillas de ella. Entonces, esto ha sido como de ambas vías. Y la gente me felicitaba por participar con ella, así que yo decía, oye, esto es grande, la verdad. Así que gracias, Ninochka, no había que rogar porque realmente para mí es un honor estar con ustedes. Hablando de un tema que les voy a contar como los antecedentes del por qué el tema y pues conversar, porque realmente más que especialista, yo creo que sí me apasiona el tema de gestión de cambio. Me parece sumamente interesante porque impacta con las conductas del ser humano y eso para mí es fascinante. Entonces, yo tengo ya casi 25, 30 años de carrera trabajando ya de profesional y he tenido 3 grandes etapas profesionales. La segunda etapa hay una compañera mía y amiga de trabajo que la conozco desde hace mucho tiempo, así que me alegra mucho que esté aquí, Dalmaris. Y en esta última etapa, que ya llevo 6 años, la vida me puso por delante la oportunidad de abrir una empresa que es de origen, una franquicia de origen colombiano que se llama Change Americas, que el tema principal es gestión de cambio y desarrollo organizacional. Entonces ya desde el 2014 me he ido aprendiendo, puliendo, porque ya en el trabajo anterior hacía este tema, así que ya lo conocía, pero esto ha sido mucho más, diría yo, especializado en lo que es la gestión de cambio. Entonces, ya estando en esa empresa, una amiga, Jaycee Martínez, me invitó a que escribiera en su revista Liaison
un artículo cuando abrió pues el primer ejemplar, y el título que le puse fue El cambio es fácil, cambiar no. Porque he ido aprendiendo que realmente el cambio, como bien escribió Ninochka, ocurre, nos guste o no. Es decir, las cosas van a cambiar porque la forma natural de la vida, de la Tierra, del universo es cambiar. Eh, y de ahí lo interesante que es la gestión de cambio. La gestión de cambio lo que nos enseña es cómo ayudamos a las personas a adaptarse a esos cambios. Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo, porque no es tan sencillo. Es decir, las cosas ocurren. Yo siempre que digo eso de la puerca tuerce el rabo, yo pregunto si lo conoce. Yo ese dicho no sé de dónde se me pegó, pero espero que sea cierto y a mí me causa gracia y la gente se ríe. Así Es que bien lo uso panameño. y es bien panameño. Así que la verdad que el ser humano pasa muchas etapas para lograr adaptarse al cambio. A mí me tocó ver muchas empresas donde se implementaban, por ejemplo, herramientas tecnológicas, nuevos procesos, cambiaban los gerentes y uno muy particular, las mudanzas. Las mudanzas, cuando las empresas se mudan de un lado a otro, las personas toman por hecho de que hay que aceptarlo porque pues, es lo mejor para la empresa. Pero tú veías gente preocupada, disconforme, con inquietudes, y la pregunta es por qué, si el cambio está ahí es algo para bien. Y es porque las personas, y esta parte coincide, que conste que no es para hablar de la pandemia, porque yo creo que estamos hasta aquí, ya todo el mundo conoce el tema, y yo creo que hay que seguir, ya hay que seguir adelante porque es un tema que ya es coexistir con él y definitivamente es un gran cambio. De hecho, trayendo un punto en particular con relación a este, es que a nivel mundial estamos viviendo un gran duelo, porque todos los países, todas las personas dentro de cada uno de los países del mundo han tenido que rehacer la forma natural de hacer las cosas, y eso es un duelo. Ahí, primer concepto que me gustaría aclarar, usamos mucho el concepto de luto, como imaginando que es relacionado al duelo. El luto es una expresión, sobre todo nosotros los católicos lo manifestamos mucho, el vestido negro, las mujeres con la sombrero y la redecilla en la cabeza toda esto ya no se usa, pero bueno, siempre se pueden imaginar cómo es eso. Entonces, duelo es básicamente cualquier pérdida que tenemos como personas. Y evidentemente estos últimos meses hemos vivido mucho, sobre todo porque hemos tenido que readaptarnos a una existencia diferente a la que hemos tenido tradicionalmente. Entonces, las personas atravesamos diferentes etapas del duelo y tenemos diferentes recursos. Desde el punto de vista, y una aclaración que siempre me gusta hacer, soy un psicólogo frustrado, no soy psicólogo, me encanta la psicología, me parece fascinante, pero no la he estudiado y la verdad que me da un poquito de pereza meterme a la universidad a estudiar psicología 5 años, pero me gusta mucho leer sobre el tema y se relaciona mucho a la gestión de cambio. Entonces, desde el punto de vista humano, cada persona, parte de lo que preparé para conversar con ustedes es información y frases que ayudan a ilustrar el concepto de cambio. Y la primera que quiero ilustrar es que el primer paso del cambio es reconocer que algo pasa. A nosotros, por ejemplo, cuando en diciembre oíamos a Wuhan, que soy honesto, yo no sabía qué era Wuhan, ni dónde quedaba, ni qué. Cuando eso ocurrió en diciembre, yo decía, eso está lejos. Y yo creo que muchos de nosotros lo vimos así. Cuando ya en enero y en febrero se empezó como a oír la cosa como más de este lado del charco, empezamos a darnos cuenta que algo estaba ocurriendo y quizás nos costó hasta un marzo, abril todavía aceptar que algo estaba pasando. Muchas veces ocurre así con los cambios. Está ocurriendo algo. Me gustó mucho algo que puso Ninochka, que hablaba de zona confortable, de confortable malestar, que muchas veces sabemos que algo está ocurriendo y no nos gusta, pero no queremos aceptar que está ocurriendo. Entonces, el cambio atraviesa muchas etapas y quizás uno de los puntos más importantes que me gustaría compartirles es que tenemos que aceptar que cada persona va a lidiar con el cambio de manera diferente, porque cada uno de nosotros tiene recursos diferentes para enfrentarlo. Solamente la experiencia previa que hemos tenido en nuestras vidas nos empieza a dar esos recursos que les estoy mencionando y la capacidad de enfrentarlo de una o de otra forma. La doctora Elizabeth Kubler-Ross es una psicóloga que ella estudiaba o analizaba a las personas
que estaban en el momento de transición a la muerte. Ella los entrevistaba, los escuchaba y tomaba notas para entender qué pasaba a las personas cuando pasaba el duelo grande que todos podemos vivir, la fallecer. Y ella identificó, y es una base de muchas de las teorías de gestión de cambio, las teorías del duelo y las fases que vivimos. Habrán escuchado que tenemos ira, negación, rabia, tristeza, y pasamos un vaivén de emociones. De hecho, ella ayudó mucho al tema del cambio y entender el por qué y por qué nos cuesta trabajo cambiar. Es porque las emociones van y vienen y muchas veces nos cuesta aceptarlas. De hecho, escuchamos mucho en estos últimos meses que se habla mucho de las emociones, que al ser humano inclusive le cuesta trabajo aceptar las emociones. Entonces, como van viendo, el cambio es fácil, pero cambiar no, porque el ser humano no está equipado normalmente o naturalmente para aceptarlo. Entonces, estar consciente quizás es el primer gran paso para poder enfrentar el cambio, para poder realmente saber que algo está siendo diferente y que tenemos que sacar todos estos recursos que hemos ido acumulando a través de la vida para adaptarnos a esa nueva realidad. Con relación a esta doctora, hubo un doctor, David Kessler, que así como ella acompañó a muchas personas, él la acompañó a ella cuando ella pues pasó a mejor vida. Y él aprovechó antes de que ella falleciera para pedir inclusive autorización, y él agregó otra etapa a la etapa del duelo, y él le llamó encontrarle sentido. Trayendo esa teoría para acá, empezamos a conectarlo con un tema que está muy de moda, por decirlo así. Digo no de moda, diría tendencia, porque no es que va a pasar, que es el tema de la resiliencia. Ahora mucha gente habla de resiliencia, resiliencia. Yo recuerdo cuando yo estudié ingeniería industrial, había una materia que tenía que ver con ciencia de los materiales y hablábamos de los resortes, que el resorte se estira y vuelve a su posición natural. Eso es una capacidad que tienen algunos materiales de estresarse, porque literalmente cuando lo sacas de su forma natural, se estresa y volver. Eso se le llama resiliencia. Pero uniendo lo que el doctor Kessler menciona y el concepto de resiliencia que tanto se usa, es tener la capacidad, y todos tenemos esa capacidad, todo ser humano tiene esa capacidad de reponerse ante situaciones difíciles. Lo que agrega tanto el doctor Kessler como el concepto de resiliencia actual es que aprendamos algo de esa situación. Y ahí es donde es importante conectar la conciencia, porque si no estamos conscientes de que algo está cambiando, las cosas pasan y nos vuelven a pasar, y nos vuelven a pasar, y a veces no estamos conscientes de que salimos de esa incomodidad que a veces vivimos tanto tiempo. Estamos viviendo una época, la doctora Pilar Sordoga, ella es psicóloga chilena, la admiro muchísimo, la sigo. De hecho, ella tiene un programa o videos en YouTube de 10 minutos donde habla diferentes temas. Ella menciona, hizo un análisis bien interesante, dice que la población está agrupada en una curva normal, que esta pandemia y situaciones tan complejas como la que estamos viviendo actualmente, va a haber un 30% de personas que van a salir igualitos que antes de que esto empezara. Es decir, esto está pasando y nada les está pasando. Es decir, no hay cambios grandes en el ser humano en ese 30%. Y eso no está ni bien ni mal. Estas personas, probablemente su mecanismo de defensa es seguir siendo los mismos. Me pasó que cuando abrieron no sé qué bloque, porque ya perdí la cuenta, y manejé por primera vez después de tanto tiempo, sentí mucha agresividad en la calle. Y yo decía, oye, no aprendimos nada, a ser más amables, más pacientes. Entonces va a haber momentos en que un grupo de personas simplemente no va a cambiar. El énfasis que quiero mencionar acá es que ella sí menciona que esta oportunidad que estamos viviendo para cambiar y aceptar las situaciones que están ocurriendo, va a ocurrir cuando el nivel de conciencia de otro 30% se eleve y aprenda a aprender de esta situación. Cambiar se vuelve en un hábito y tenemos la capacidad de hacerlo si tenemos la disciplina de hacer ejercicios de conciencia ante cada situación que nos ocurra. No hay ser adulto, y yo tengo una hipótesis que no sé si es cierta o no, porque como les dije, no soy psicólogo,
todos tenemos algo de la niñez que nos arrastra desde esa época hasta la edad adulta. Algo nos pasó, no nos miraron, no nos quisieron, o nos quisieron mucho, pero no interpretamos que algo pasó, que siempre crecemos con una situación así como que... Entonces, si tenemos la capacidad de elevar el nivel de conciencia y aceptar que las cosas, y tenemos la capacidad de adaptarnos a esas situaciones, podemos crecer frente a las situaciones que nos ocurran. Este concepto tiene que ver con realmente aceptar el cambio de manera efectiva. Y este tema se ve mucho en las organizaciones. Hoy lo veo más con ustedes lo estoy viendo más, o quisiera enfocarlo más en un ambiente personal. Y llevando esto que les acabo de comentar a la situación real, la oportunidad que tenemos para realmente cambiar y aceptar las cosas de una manera de aprendizaje, de crecimiento y de resiliencia, es querer hacerlo. Y esto, me van a decir, esto suena fácil decirlo, pero perdí mi trabajo, un familiar, la economía, el estrés, pero particularmente me ha tocado vivirlo, elevar el nivel de conciencia y aceptar las situaciones que nos están ocurriendo, tratando de aprender algo de esto, da energía para continuar poquito a poco. Entonces, las etapas del cambio van a ocurrir, el cambio personal, y por otro lado, William Bridges nos habla de que el cambio es individual, atemporal y cíclico. Muchas veces, uno de los grandes errores que cometemos, a veces no de mala manera, es querer acelerar los procesos de cambios de otras personas. Estás en el entierro y está la viuda llorando y le dicen, no, no llores, él está mejor, todo va a salir bien. Ese es otro punto que he aprendido mucho, mucho en esta época. Cada uno de nosotros está experimentando esta situación de cambio de manera muy, muy personal. Y creer o querer que otro lo pase como yo lo estoy pasando es a veces o siempre un gran error, porque cada persona va a tener la capacidad de enfrentarlo de manera diferente. Cambiar no es que sea difícil, lo que lo hace difícil es que a veces queremos forzarlo o moverlo de una manera que no es la más efectiva para el resto de las personas. Por eso que en temas de gestión de cambio, sobre todo cuando se ve a nivel organizacional, es importante entender qué puede estar pasándole a las personas. Lo mismo ocurriría en una situación como la que estamos viviendo todos los que estamos en esta sala actualmente. Y el concepto de cambio aplica para lo mismo. Estuve investigando pues para conversar con ustedes esta noche y encontré una frase que me gustó mucho y sobre todo el autor me llamó mucho la atención y quería traerlo porque me parece que brinda recomendaciones muy prácticas para enfrentar la situación de cambio, cualquiera que sea. No quiero enfatizar en pandemia porque, como les dije ya, yo creo que hay otras y la vida tiene que continuar. Y dice que la resistencia al cambio es directamente proporcional a la falta de autoestima. Lo escribió Nathaniel Branden. Él es un psicólogo canadiense, estadounidense. Él estudió el tema de la autoestima. Y lo que me llamó la atención investigando, no lo conocía mayormente, solamente frase, fue investigar el concepto de autoestima. Y lo que quería compartirles son herramientas que considero que son vigentes y útiles para enfrentar el cambio, para realmente... Se me olvidó decirles al inicio, cuando uno define cambio, lo ve fácil o lo define como fácil porque cambio se ve como el movimiento del punto A al punto B. Cuando estamos en una situación como Ninochka explicó en su escrito, zona de confortable malestar o de conformismo podría ser, o de aceptación, si de esa zona cambiamos a otro punto es moverse de A a B y el cambio es algo sencillo. Sin embargo, para poder enfrentarlo hay herramientas que nos permiten. Y esta que menciona el doctor Nathaniel Branden habla de la autoestima. Y yo lo primero que pensé, bueno, autoestima es levántate, ten ánimo, cree en ti, como muchas veces se ve inclusive en los memes y todo esto que se ve como, nos parece superficial, pero siempre hablamos de que la autoestima es clave para poder enfrentar las situaciones de la vida. Pero me llamó mucho la atención de qué componentes o qué pilares él define para la autoestima, y son los que les quiero compartir. El primero, volviendo al nivel de conciencia, es vivir conscientemente. Al igual que él, Pilar Sordó, los psicólogos nos hablan mucho de vivir el presente. Hoy día,
estas situaciones de estrés que estamos viviendo se debe principalmente a que nos movemos mucho hacia adelante, es decir, hacia el futuro, o nos quedamos muy hacia atrás. Y es natural porque en cierta manera tenemos mucha incertidumbre de lo que va a pasar, pero por otro lado, mucha nostalgia de lo que teníamos y era bueno, que nos gustaba. Entonces, como bien define Pilar, ya en confianza, ya Pilar Sordó, ella habla de que el exceso pasado genera depresión o genera desesperanza. Por eso a veces estamos tristes, nostálgicos. Eh, por otro lado, y me uno a esa tendencia, el exceso de futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Podré pagar? Cuando llega el fin de mes, hoy es 30, les recuerdo nada más para que sepan que se acabó el mes y hoy es cierre de mes. Pues si no han pagado la luz o algo, ya saben, no, mentira, no les quiero estresar. El cierre de mes siempre es como, viene la cosa. El exceso de futuro. Pilar menciona algo que me ayuda mucho y que les quiero compartir con relación a vivir conscientemente. Y es que los miedos que se generan, el cambio tiene que ver mucho con miedos, la incertidumbre genera miedos. Y el ser humano está cargado de miedos porque lo incierto le genera esa emoción. Ella dice que solamente, y hasta habla de un 95 a 98% de esas situaciones que nos estresan por la incertidumbre que generan hacia el futuro, casi menos del 4% ocurren. Porque los únicos miedos reales que podrían ocurrirnos es situaciones de peligro que nos pudieran ocurrir ahora. Por ejemplo, si yo estuviera hablando ahora con ustedes y empieza a temblar el edificio, esa es una situación real de miedo que me debe producir una acción, que es correr. Pero en general, ese otro 95% de esas cosas que nos generan incertidumbre nunca ocurren. Entonces, el concepto de vivir, uniéndolo a Nathaniel y lo que explica Pilar Sordó, es que debemos vivir conscientemente el presente. Los que hacen mindfulness, yoga, meditan y hacen todas estas cosas, yo nunca puedo meditar porque tengo una concentración que, Dios mío, yo empiezo a meditar y empiezo a pensar en todo y me desconcentro. Pero aquellos que meditan y logran tener esa capacidad de vivir el presente, y ella recomienda algo que se los comparto que es buenísimo. Cuando empiezas a tener incertidumbre, detente, respira conscientemente. Cuando respiras conscientemente es cuando tú mismo sientes la respiración entrar y salir y pregúntate qué estás haciendo en ese momento. Por ejemplo, yo podría estar preocupado porque mañana tengo que pagar algo, pero si yo hago ese ejercicio, yo estoy viendo estas caras bonitas enfrente y digo, estoy con ustedes y olvido lo que tengo que hacer mañana porque estoy pensando en el presente. Entonces, hay una tendencia de lo que decía este doctor con esta doctora en la actualidad, vivir conscientemente. El segundo punto es la aceptación propia. Y ahí une tres conceptos que son muy interesantes. Pensamiento, emociones, conducta. Ese modelo se utiliza mucho y Dalmaris, que está aquí, sé que lo conoce, lo vemos en temas de conducta, en temas de conducta humana. Pensamiento es todo aquello que tenemos como creencia, como valores, como credo personal sobre las cosas en la vida que pudieran, ya las tenemos marcadas, ya las tenemos como que así son. Por consiguiente, ante una situación que nos ocurra, esos valores, esas creencias, esos paradigmas van a determinar en gran medida las emociones que vamos a sentir y esas emociones nos van a llevar a la conducta. Tener una aceptación propia, y les voy a poner un ejemplo porque eso que acabo de decir pues tiene una forma más sencilla de inclusive entenderlo. Yo, por ejemplo, llevo casi 20 años dictando clases y yo decía, y Dios castiga lengua, jamás voy a dictar una clase por una herramienta tecnológica. Y heme aquí, frente a ustedes, con Zoom. Y yo pensaba, mi paradigma, mi creencia era que para poder llegarle a las personas tienes que tener el contacto de estar cerca, que te vean, moverte, etc. Por consiguiente, cuando la universidad dice, papito, si quieres seguir dando clases, es por Zoom. Me tocó a una universidad en Colombia por Zoom y fue mi primera experiencia con esta pandemia de dar una clase. Así que me tocaron todas juntas y fue una de las experiencias más bonitas que he tenido de dictar clases.
Pero lo que ocurre cuando la creencia es limitante es que nuestras emociones empiezan a boicotear la acción. Yo decía, no es que no es bueno, no se va a poder, no es efectivo, está mal, no se aprende. Y esas creencias llevaban a emociones negativas que me llevaban a una conducta bien destructiva. No es bueno, no lo hagamos, no lo hagan, es mala la educación. Entonces, ese es el ejemplo que les quiero decir, el cuadro de la autoconciencia, del autoconocimiento. Tenemos que trabajar mucho nuestros pensamientos. ¿Qué está ocurriendo? ¿Para qué está ocurriendo lo que nos está pasando en este momento? Perdí mi trabajo, no tengo trabajo, situaciones muy duras que todos estamos viviendo. No hay ser humano. Imagínense la persona más rica del mundo, bueno, esa persona perdió algo de dinero. Para esa persona también está pasándole algo grave. Así que imagínense, todos estamos viviendo situaciones complejas. Si nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestros valores están desalineados a querer aprender, querer aprovechar, nuestras emociones van a empezar a enturbiar nuestras acciones porque van a empezar a irse hacia lo negativo. Entonces, para poder cambiar, hay que cambiar el por qué me ocurre por el para qué me ocurre. El para qué me ocurre fue otra frase que aprendí de una persona que admiro mucho y me la enseñó hace un par de años. Cuando una situación en la vida te ocurre, pregúntate para qué te está ocurriendo. El para qué te desconecta la victimización. Ay, ¿por qué me dejó? ¿Por qué no me quería? ¿Por qué no me quiso como yo? ¿Por qué no me gané ese trabajo? ¿Por qué no me dieron tal cosa? El por qué te victimiza, el para qué te potencia. Entonces, cuando tú empiezas a cambiar pensamientos hacia un pensamiento potenciador, empiezas a generar emociones que te mueven a una conducta mucho más. Puede que estés fregado, no crean que lo que les estoy diciendo es una fórmula mágica, porque puede ser una situación compleja, pero la actitud cambia radicalmente. Entonces, el tema de autoestima tiene que ver mucho con ese segundo punto, el de aceptación propia. La responsabilización también, que las cosas estén ocurriendo porque al resto le está pasando, entonces es culpa del resto, nos hace ser también, nos reduce la capacidad de tomar acción. Entonces, otra forma de tener una autoestima sana es aceptar qué de lo que está ocurriendo yo puedo hacer. Y ahí Dalmaris utilizo uno de nuestros aprendizajes previos, el círculo de influencia, trabajar en aquello que podemos realmente accionar, que puede ser muy pequeño. El círculo de influencia, el círculo de preocupación es un principio que identificó el doctor Stephen Covey y que nos habla de que pueden haber muchas cosas que están fuera de nuestro control y que nos preocupan, que lo que podemos hacer realmente para ser proactivos y tener elección sobre la vida, sobre las situaciones que nos puedan ocurrir, es actuar sobre el pequeño, a veces más amplio, número de acciones que sí están dentro de nuestro control. Por ejemplo, si está lloviendo, tener un paraguas y salir con el paraguas. Es decir, yo no puedo hacer nada porque hoy llovió increíblemente, hoy fue un día de mucha lluvia, poco común, pero siempre tenemos la opción de elegir acciones que permitan enfrentar situaciones que pueden ser difíciles. Entonces, responsabilizarnos de las situaciones que nos ocurren. Ser asertivos. La asertividad tiene mucho que ver con, nuevamente, manejo emocional y no es irse ni a lo pasivo, donde todo el mundo hace conmigo lo que quiera y yo me aguanto. Cuando hay una situación de cambio, pues dejo que ocurra porque yo no puedo hacer absolutamente nada, me victimizo. O muy agresivo. De hecho, muchas de las personas, y una invitación que les hago, porque siento que como sociedad podemos cambiar, si cambiamos también nuestros paradigmas, es que muchas de las personas que vemos agresivas en la calle, probablemente alguna de ustedes ha estado así en algún momento, muchas veces son personas que tienen mucho miedo frente a lo que les está ocurriendo en este momento. Entonces la asertividad no es moverse de mírame que te pego o pégame y no hago nada, es buscar un punto medio. Trabajar constantemente en ser asertivo nos eleva como personas y en esta sociedad pues nos ayudaría a tener una mejor sociedad. Entonces las situaciones de cambio las podemos enfrentar cuando empezamos a generar núcleos de personas que tienen la capacidad de transmitir emociones correctas porque tienen pensamientos y creencias correctas y por consiguiente reflejan conductas adecuadas. Un quinto punto que me parece que
yo agradezco mucho, yo les voy a hacer una confesión aquí en privado. Cuando empezó todo este tema en privado, no se lo digan a nadie, cuando empezó esta pandemia, yo temía por mi salud emocional, porque yo soy una persona que siento que tiendo a deprimirme, a ponerme triste o de repente como que... Yo siempre digo que soy mal comercial porque cuando me cierran el teléfono quedo con la lagrimita de que no me dieron y me duele y me cuesta trabajo. Pero una de las cosas que yo siento que más me ayudó es este quinto punto, que habla de vivir con propósito. Como bien dijo Ninochka al inicio, tengo una familia espectacular. Tengo dos hijos que de verdad que le digo a Dios que gracias por prestármelos, por el tiempo que estén conmigo. Tengo una ex esposa que quiero muchísimo, a pesar de que pues ya no somos pareja, pero es la mamá de mis hijos y los considero mi familia. Y yo me dije, bueno, de esta salimos porque salimos. O sea, de esta no es como que, ay, me puedo echar a llorar o me preocupo. Y siento que desde el día uno, el andar con propósito frente a las situaciones que nos están ocurriendo, para mí fue determinante. Y el tener propósito me elevó la capacidad de enfocarme. Y ese enfoque me ha ayudado a todos los días. Yo tengo una frase que he acuñado porque yo he notado que muchas veces a las personas les dicen o les preguntan cómo te va y te contestan, excelente, todo muy bien. Y tú te quedas y que, cónchale, ¿qué me estará pasando a mí? Porque yo me siento bien, pero tampoco así como que estoy saltando. Y yo he analizado que esa frase a veces está sobredimensionada, que algunas personas la... Y yo digo acuñé, pero es que la uso siempre, es cómo te va avanzando. Para mí avanzar es un concepto que tiene que ver con los cuatro cuadrantes de vida que son importantes para todo ser humano. Vivir con propósito y el sexto punto, vivir con integridad, tiene mucho que ver con ese balance que logramos creer en la parte del cuerpo. Este cuerpo latino que tenemos cada uno de nosotros nos tiene que durar hasta el final, no hay repuesto. Por más botox y cosas que uno se pueda, no hay repuesto. Es el mismo cuerpecito latino hasta el final. Mantener el cuerpo, que no es solamente mantenerse fit, así con cuadritos en el estómago, es tener el equilibrio, salud, alimentación, ejercicio, un equilibrio de vida en la parte corporal. Por otro lado, la parte mente, el mantener un equilibrio en todo lo que tiene que ver con mente. ¿Qué tiene que ver eso? No es solo leer, porque tradicionalmente se habla del que lee mucho, pues tiene la mente cultiva. Hoy por hoy se aprende de múltiples razones, de múltiples formas. Entonces, inclusive Netflix tiene series increíbles y uno aprende. Mantener la mente ocupada con cosas productivas. Ejemplo, no ver demasiadas noticias. Fue la primera recomendación que dieron los expertos al inicio, porque ha habido un exceso de negatividad en la supuesta realidad que están presentando los medios. Entonces, buscar un equilibrio y muchas veces apagar cuando la cosa se empieza a poner ya demasiado tenso, demasiado tétrico. Y las otras dos son muy importantes. Voy a dejar la última porque me parece, ha sido muy impactante para mí en mi vida personal. La tercera son las emociones, todas aquellas relaciones importantes con las personas que realmente son significativas en nuestra vida, nuestra pareja, hijos, amistades. Y el último punto, que es un punto que empecé a explorar hace un par de años, casi 10 años, es la espiritualidad. Crean en lo que quieran creer y lo que a ustedes les haga feliz. Yo tradicionalmente pensaba que era la iglesia y Dios, y la iglesia como que no es algo como que y entonces me apartaba de Dios, hasta que llegó un punto donde me di cuenta que el chief es Él y yo puedo ir directo con Él y estoy en conexión con mi espiritualidad. La iglesia la respeto, pero no es lo que me mueve frente a mi espiritualidad. Y aprendí en ese momento sobre todo a ser muy tolerante, respetar las creencias de todas las personas. El acto es que haya equilibrio en las cuatro áreas y mantener integridad para que haya una autoestima sana. Integridad significa pensar, decir y hacer lo mismo. Cuando empezamos a decir algo, pero hacemos otra cosa, pero estamos pensando otra, que es la que realmente queremos hacer, vivimos infelices. Así que ese alineamiento con la integridad es clave. Entonces, cambiar es fácil porque, como les digo, irse del punto A al punto B ocurre, nos guste o no nos guste. Va a pasar, nos guste o no nos guste. Probablemente más difícil es cuando estamos en el punto A y tenemos que salir de él y no queremos y nos cuesta trabajo, pero en general las cosas van a pasar, nos guste o no nos guste. La capacidad de nosotros de enfrentarlas con las herramientas que hemos mencionado y otras más son las que nos permite realmente lograr que el cambio se dé.
Y quiero pues ya dejar realmente más para no hablar tanto y escucharlas y ver si hay preguntas y ver si hay sugerencias, comentarios y hacer realmente un conversatorio con base a lo que hemos hablado o alguna otra idea pues que quieran ustedes aportar. Bueno, a mí el tema de la coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago, pues es algo que definitivamente es como la base de todo. Porque si tú logras tener esa coherencia, vas a encontrar pues la paz. O sea, de verdad, todo lo demás fluye solo. En mi caso personal, pues yo estuve mucho tiempo pensando una cosa, sintiendo otra y haciendo otra. Y realmente eso me llevó a, pues, a un caos en mi vida. Y pues yo comento siempre entre las personas más allegadas que si este asunto que está ocurriendo ahorita hubiera pasado hace 5 años, no me voy tan lejos, como 10, hace 5 años, a mí me buscarían en el manicomio. O sea, literal. Pero ahora yo me sorprendo de la tranquilidad con la que yo estoy navegando por este espacio de tiempo y de verdad que me siento bien. O sea, y me siento mejor todavía porque he descubierto que no es desde la conciencia, que ya es una forma de vida para mí, que ya hay una sinapsis en mi corazón, en mi cerebro que hace que ante un estímulo mi respuesta sea tranquila, equilibrada, en armonía, me divierto, que eso no lo mencionaste, pero yo le pongo esa cerecita a esto, no te la estás gozando, huye, no estás haciendo nada aquí. O sea, realmente te la tienes que gozar. Y yo le digo a la gente que yo hasta los berrinches me los gozo. O sea, cuando me pongo muy brava, me pongo brava en serio y pues ya pasó y lo dejé salir. Pero yo creo que hay que gozarse la vida. De verdad, si la vida no te la estás gozando, parte. No tienes nada que hacer aquí, porque aquí vinimos a pasar la vida. Entonces, pues los invito a todos a que puedan preguntar aquí con este ilustre caballero que pues ha dicho muchas de las cosas que nosotros hemos tratado en talleres y seminarios, solo que desde un lenguaje distinto. Entonces, me da mucho gusto saber que un experto diga las mismas cosas que yo, nada más que yo la digo digamos que en un lenguaje más. Yo utilizo muchas metáforas al momento de impartir los conocimientos, José, y pues es lo mismo y no sé si alguien tenga alguna duda y quiera comentarle a él, porque a mí me llamó mucho la atención la parte del duelo. Yo creo que ese es algo que no tenemos muy claro, ¿sabes? Porque muchas personas han tratado de echarle tierra a lo que está pasando y no reconocemos nuestras emociones, no reconocemos la frustración, el miedo, la incertidumbre, que al final, pues me corrigió alguno de los expositores hace un par de semanas atrás, que no es miedo, es incertidumbre que provoca miedo. O sea, ese no saber qué viene te provoca miedo y es un miedo falso, o sea, es un miedo falso que al final está pues enviando al cerebro el comando de que hay miedo y el cerebro reacciona y el cerebro te envía cortisol y se suprime tu sistema inmune y entonces estás más indefenso creyendo que con el miedo lo que vas a crear es una muralla y en verdad lo que estás creando es pues diciéndole a todo, ven que aquí estoy para que me ataques, ¿no? Así que pues les invito a todos a abrir los micrófonos y pues aquí tenemos al señor José y estoy también yo por cualquier duda. Hola, buenas noches, José Ninochka, gracias por todo. Hola, Maya. Uno de los autores que mencionaste decía que el cambio es atemporal. ¿Qué exactamente querías decir con el cambio atemporal? Ok, yo lo relaciono mucho, el autor se llama William Bridge, él habla de la curva, una curva que tiene que ver con 3 etapas, que cuando hay un cambio, y muy a nivel organizacional, cuando antes de que ocurra el cambio, y puede ser a nivel personal también, la primera etapa es mucha expectativa. La expectativa es todo aquello que tú te imaginas que va a ocurrir frente a ese cambio que va a pasar. Entonces puede ser muy alta, muy baja, dependiendo cómo sea el nivel de incertidumbre que tengas frente al cambio.
Ahí hay un punto muy interesante, la segunda etapa, y es lo que Ninochka menciona del duelo, es que todo cambio produce desesperanza. Todo cambio. Para bien o para mal. Cuando uno se casa, Dios mío, casarse es lo más hermoso y uno dice que la luna de miel y todo, y cuando llega a la realidad te das cuenta que la cosa no era como te imaginabas o puede ser igual. Después que digo ese ejemplo, cambia otro que es mucho más fácil de explicar, por lo menos para mí. Es como cuando vas a tener tu primer hijo y estás feliz y cuando nace estás en el hospital y todo es perfecto y todo, pero cuando te dan el chiquillo y tú llegas a tu casa y no sabes qué hacer con eso, después ese periodo de mucha alegría es desesperanza, porque es, ¿y qué hago? ¿Cómo lo baño? Y si se me cae, y Dios mío, si se levanta en la noche. Porque en el hospital no llora, es buenísimo, ahí le callan la boca y tú duermes. Pero cuando llega a la casa el chiquillo llora y llora y llora. En ese periodo la desesperanza es simplemente la adaptación a esa nueva etapa que está ocurriendo. Hasta que al final usualmente, o las cosas que pasaron, que produjeron cambios, son buenas y te gusta, hay beneficios y te adaptas, o simplemente te adaptas porque ya no hay de otra. Atemporal significa que cuando el cambio está ocurriendo el mismo cambio está ocurriendo para diferentes personas, no todos van a vivir o experimentar las etapas del cambio o las etapas del duelo o las etapas del cambio en sí de la misma forma. Algunos puede que lo comprendan más rápido y digan, no, eso yo lo sé y no es tan difícil. Pero para quien lo está viendo por primera vez, se habla mucho de las generaciones actualmente. Dicen que los millennials con la tecnología, wow, son súper rápidos. A un boomer, a un X, a una persona que tiene un poco más de tiempo, dicen que nos cuesta. Entonces, ahora cuando hablaron del teletrabajo, el teletrabajo es un buen ejemplo para eso. Teletrabajo yo creo que es una buena idea que hay que ver cómo ojalá se canalice correctamente porque ha habido todas las versiones y yo creo que en algunos casos han abusado. La gente que trabaja a veces teletrabajo no tiene vida personal. Son las 10 de la noche y te dice, pero si te mandé el correo, ¿cómo que no lo viste? O, oye, las 2 de la mañana, ¿por qué no me contestaste si estamos en casa trabajando? Atemporal significa que no todos nos adaptamos a esa situación en el mismo momento. No es que 1, 2, 3 cambios y ya, y nos adaptamos, sino que a algunos les va a costar más, precisamente por lo que Ninochka mencionó y también comenté antes, los miedos, la incertidumbre, los recursos que uno trae y la manera en que el cambio te impacta a ti. Por ejemplo, una persona que siempre trabajó en este periodo, probablemente le afectó diferente a alguien que no tiene el trabajo, está contrato suspendido medio tiempo. Entonces, atemporal es eso, que nos va a ocurrir en diferentes momentos. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque de repente cuando sales llena de ira, 3 meses después, es porque en ese momento hubo un nivel de conciencia mayor frente a lo que te está ocurriendo que hizo que vieras las cosas diferentes, probablemente para aceptarlo, probablemente para rechazarlo, pero ese es tu momento, entonces aceptarlo de esa manera. Y ténganlo en cuenta con sus familiares, su pareja, sus hijos, aquellos que tienen hijos adolescentes, ellos están pasando por mucho en este momento porque para ellos el nivel de incertidumbre y el cambio en sí ha sido radical. De ir a la escuela a quedarse en casa, imagínense. Entonces eso es atemporal. Gracias. Sí. Jonat, iPhone de Jonat. No sale más nada, así que no sé qué más decir. Jonathan. Katia. Hola. Hola. Tengo una preguntita. Es que hablamos de el enfoque, ¿no? Y de vivir con un propósito frente a la situación. Si tú estás, como tú dices, en una situación donde te quedaste sin empleo, el propósito, por decirte, buscar un nuevo trabajo, ¿no? Una nueva meta, si no se va dando a través del tiempo, la frustración empieza a salir y el miedo crece. Y tristemente entonces uno se enfoca más en lo mismo. ¿Qué tricks tú tienes? ¿Qué podemos hacer como para que ese enfoque sea positivo? ¿Qué recomendaciones nos das? Mira, yo lo primero es que sugeriría que cambies dijiste el propósito por la situación. Yo diría que el propósito lo eleves, que el propósito sea algo más tuyo y de más sostenibilidad y de más largo plazo. ¿Para qué estás en la vida? ¿Para qué existes? ¿Qué quieres lograr en la vida? Entonces, ¿por qué te digo eso? Porque si tú lo manejas por el día a día, lo situacional, te deja tu pareja y se te cayó el mundo. Te despiden del trabajo y se te cae el mundo. Fallece un ser querido y se te cae el mundo. Parece mentira y suena un poco duro lo que estoy diciendo, pero tener propósito de vida implica
verse a uno mismo en el largo plazo e imaginar lo que uno quiere para uno mismo. Y eso no es tan fácil que lo hagamos. El ser humano en general y los latinos particularmente, mucho por el catolicismo, tendemos mucho a vivir de culpa y de sufrimiento y de dolor y de no merecemos las cosas que tenemos. Entonces, no nos imaginamos nosotros mismos con una vida como la que queremos en el largo plazo. Así que eleva el propósito a algo más sostenible en el tiempo. Una vez hayas hecho eso, te quedaste sin trabajo, piensa en ese propósito que tienes como persona y que quieres obtener en la vida. Y eso te va a ayudar a que la circunstancia no afecte tus herramientas o recursos para enfrentar esa situación. Me quedé sin trabajo, pero yo soy bueno haciendo tal cosa, puedo ganar dinero así, o puedo buscar mis contactos, o puedo... Hoy día se habla mucho y yo creo que es una realidad, tenemos que redefinirnos, replantearnos, reinventarnos. El concepto a veces es un poquito molesto porque uno sigue siendo la misma persona, tampoco creo que ocurren cambios radicales, pero es verdad, hay que estar dictando un taller por Zoom, es una reinvención hasta cierto punto. Las personas que cocinan, que están vendiendo comida, por ejemplo, haciendo mascarillas, son una reinvención a eso que tenían, pero el propósito, si es claramente identificado, es superar lo que te está ocurriendo y seguir trabajando. Vas a tener bajones, no te estoy diciendo que no los vayas a tener porque todos lo tenemos, pero tu energía va a salir de adentro porque sabes que ese norte lo tienes claramente identificado y no depende de la circunstancia, sino de tu razón de ser. No sé si con eso tiene sentido lo que te he dicho, pero elévalo y date la oportunidad de poder elevarlo porque tienes todo el derecho y la capacidad de hacerlo. Okay. Cuando Ninochka habló, otro concepto que me pareció muy interesante, que también soy admirador de Pilar Sordo, ella habla de que alegría y felicidad, de esos dos conceptos. Y lo que ocurre muchas veces es que tenemos una mala concepción de relacionar las emociones con el estado de ánimo. Por ejemplo, ser feliz implica que estamos alegres en todo momento. Y ella cuando la escuché y dijo el concepto, ella habló de un ejemplo muy real, que ella ha entrevistado a personas que están padeciendo de cáncer y que esas personas le preguntan y ella dice, soy feliz, pero no estoy alegre en todo momento, conchole, cuando me dan la quimio eso duele, entonces estoy feliz porque tengo la oportunidad de enfrentar esto que me está ocurriendo, pero en este momento estoy triste. Entonces, de ahí saco algo que quiero compartirles, acepten las emociones como las sientan, fluyan, porque nos resistimos a estar sonreídos. Yo, por ejemplo, con mis hijos trato de hacerlo mucho. A veces les digo, oye, estoy como triste hoy. La verdad que cuando tú le expresas a otra persona con objetividad cómo te estás sintiendo, primero te das la oportunidad a ti de aceptar tu emoción. Y cuando la compartes, le das la oportunidad de verte vulnerable a otra persona. Cuando tú te ves vulnerable ante otra persona, te humanizas. Y al humanizarte, te regresa la energía porque las personas se dan cuenta que en ese momento tú necesitas un estímulo. Si tú te pintas, te proyectas, ese look del el líder fuerte, el macho alfa organizacional que todo lo sabe y que se está perdiendo mucho porque se sabe que el concepto de vulnerabilidad nos hace realmente más fuertes, porque implica que podemos recibir y eso nos da energía y eso nos mantiene. Entonces, el concepto que quiero transmitir aquí es acepten sus emociones como sean. Pueden estar felices. Yo creo que hoy todos los que estamos en esta sala debemos estar felices porque estamos aquí, estamos vivos y estamos un día más. Es una oportunidad. Pero puede que no estemos alegres. Digo, escucharme a mí a esta hora yo no creo que pone alegre a nada. Yo creo que es que, bueno, vamos a escucharlo, pues. Es normal. Tampoco es que creo que están en un nivel de alegría así. Pero ven la diferencia. No tenemos que estar teniendo emociones que no van acorde con cómo nos sentimos. Aceptar nuestras emociones frente a lo que estamos viviendo y frente al cambio nos hace más efectivo para tomar mejores decisiones. Por eso yo hablo de gozarte la emoción, no de ser feliz. Gozártela es que si estás bravo, estés bravo con todo. Y que si estás triste, estés triste con todo. O sea, gózate tu emoción, gózate la vida. O sea, no nos permitimos sentir porque queremos encajar de repente en un patrón de yo soy perfecto, o yo soy equilibrado, o yo soy lo que sea.
cuando todos sabemos que no es verdad, que al final las emociones no se pueden reprimir, las emociones las puedes administrar, pero si yo de repente veo a alguien a quien le tengo miedo y aparece, yo siento miedo, que los demás no se den cuenta es otra cosa, porque yo puse una sonrisa y, no sé, y la gente no se enteró, pero de que lo sentí, lo sentí. Al final, Claro. las emociones no se reprimen, las puedes administrar, reconocerlas y saber elegir cómo las vas a manifestar. Y bueno, igual también lo veo y lo que tengo ganas de irme encima para matarlo, ¿no? Pero es eso, es justamente el hecho de que las emociones al final sí o sí salen. Que los demás o que tú de repente no las quieras demostrar o lo que sea, es otra cosa. Pero hay que permitirse vivirlas y expresarlas. Yo creo que así es como funciona y por eso la gente que expresa lo que tiene, no les duele la espalda, ni tampoco tienen tantos achaques, dolores de cabeza, la garganta no se les atora, porque pueden expresar lo que están sintiendo, porque al final el cuerpo es nuestro mejor termómetro. El cuerpo te va avisando rapidito dónde estás atorado. Sí, el cambio es difícil, el cambio no es difícil porque el cambio ocurre. Lo que realmente uno gestiona es la transición que vivimos las personas frente a lo que ha cambiado. Y la transición implica todo ese proceso psicológico de adaptación frente a esa situación. Entonces, a mí me ha tocado, por ejemplo, clientes donde hay una mudanza de su empresa y la oficina donde van es mucho mejor que la anterior. Pero si tú vivías justo al lado de ese lugar antes de la mudanza, la transición se te vuelve compleja porque te cambia totalmente el transporte, los gastos, etcétera. Entonces, lo que realmente debemos gestionar, y muchas veces en las organizaciones se pasa por alto, inclusive también en la vida personal, como la condición mejora de manera quizás objetiva o por lo menos en la percepción, presumimos que todo el mundo va a estar bien frente a la situación que está ocurriendo. Pero tú no sabes lo que la persona realmente, qué le motiva, a qué le tiene miedo, qué quería hacer y que tal vez no se va a poder hacer frente a esa situación que ha cambiado. Entonces hay que ser muy sensibles primero con uno mismo, de entender qué es lo que está ocurriendo, por lo cual a veces, aunque sean cosas buenas, no lo vivimos con esa euforia y sobre todo con las personas que nos rodean, porque el cambio, nuevamente Mayra, es atemporal y es muy personal. Mucha gente o podría estar muy contento bajo una situación, pero frente a otra tal vez no. Entonces entenderlo así pues ayuda. A mí Ninochka me dijo que hacía un pocotón de preguntas y que a las 11 de la noche todavía estábamos haciendo preguntas. Así que, por favor, no solo preguntas, también opiniones. ¿Cómo le han pasado a ustedes? ¿Qué herramienta han utilizado que consideran? Cuando digo herramienta es esta habilidad, decisión, acción que han puesto en práctica que ustedes pueden compartirnos o puedan compartirnos que les ha hecho el camino más llevadero ante una situación de cambio, la que estamos viviendo o cualquier otra. A ver si alguien quisiera compartir también una experiencia. Ay, no, Ninochka, tú me engañaste. Tú me dijiste que no hablaba, que echaba cuento. Vamos de ir. Bueno, hola, buenas noches. Yo casualmente me quedé pensando lo mismo que dijo la señora Ninochka, que con todo lo que habló pareciera que hubiera, como estamos haciendo un trabajo y fue la conclusión de todos estos meses que hemos trabajado con ella y me llamó mucho la atención porque ella dice que esto, o sea, la energía y la sincronía y todo eso, y me pareció bueno que todos los términos y todas las cosas que utilizó es lo mismo que hemos estado aprendiendo con ella. Y bueno, en mi caso, yo me di la oportunidad cuando empezó la pandemia de tomar un taller con ella y he ido avanzando y de verdad que ha sido, yo creo que lo mejor que he hecho, no Bueno. sé, en cuanto de mi vida, ¿no? Y bueno, yo desde antes de que empezara la pandemia estaba un tiempo que no estuve trabajando, estaba haciendo piñatas y decorando cosas de fiestas y eso, y no sé, mágicamente se ha incrementado más los pedidos de las piñatas. Y aparte de eso, en todo este tiempo de estar aquí en casa, he practicado muchas recetas y aprendí a hacer pizzas.
me quedan muy buenas, así que también estoy vendiendo pizzas y ya estoy regresando otra vez al trabajo, así que todo, o sea, tratar de organizar entre una cosa y la otra. Y siento que todos estos talleres de verdad y los conversatorios, como yo le comenté a ella un día, de los conversatorios siempre se saca algún aprendizaje o algo para desaprender de lo que hemos aprendido de una forma incorrecta, quizás por decirle algún nombre. Así que ya uno no se deja ya llevar por tanta la negatividad, sino que uno ya sabe que hay otra forma de manejar esas emociones que no son tan buenas. Definitivo. Te quiero proponer algo, Deira, y a mí me ha ocurrido recientemente y quiero que tú lo evalúes a ver si también a ti. Muchas veces tendemos a decir, por suerte o porque pues me pasó. Yo, por ejemplo, como les comentaba, cuando esto empezó, yo sí he hecho para atrás, no ha habido un solo día, desde marzo hasta acá, donde yo al menos no me haya levantado y haya hecho algo en los 4 cuadrantes que les mencioné para trabajar mente, cuerpo, espíritu o emociones. Algo. Hubo días que no me quería levantar, hubo días que no me quería ni siquiera nada, o sea, ni bañar, ni nada. Esos días en que tú te sientes como arrastrado, como que no te provoca hacer nada. Pero no hubo ningún solo día en que lo hice. Y hoy día las cosas empiezan a, que Ninochka me haya contactado así de la nada. Y bueno, habíamos conversado por Facebook y tenemos a nuestros hijos en común en la escuela, etcétera. Pero las cosas empiezan a llegarte, pero no te llegan porque es suerte, te están llegando, Deira, porque tú has trabajado para que te ocurran. Date esa palmada, que la autoestima tiene que ver mucho con aceptar que las cosas no te llegaron. Tú pudiste haber tomado el curso o no tomado el curso. Tú elegiste hacerlo. Entonces, el resultado de lo que tú eres actualmente es producto de ese esfuerzo. Si tú no te das el mérito a ti misma, vas a dejar que las cosas sigan ocurriendo. Tú vas a seguir siendo una palmera que se mueve al viento y no es así. Todos los que están en esta sala están aquí porque han tenido la capacidad y las ganas de echar hacia adelante. Así que échate esa flor porque no te estás alimentando el ego natural, así exageradamente, te lo mereces. Tiene sentido esto, ¿verdad? Sonó bien. Es que debe ser Gracias, así. sí. Si no lo hacemos, nadie lo va a hacer. Y cuando tú empiezas a hacerlo una y otra y otra y otra vez, es como ir al gimnasio. Bueno, ya yo no sé ni qué es eso, pero tengo años que no voy. No es por la pandemia, es que soy... ¿no? Es el musculito que empiezas a sacar cuando tú haces ejercicio una y otra vez. Empiezas a ver resultados porque realmente te estás esforzando. Así que ese es un ejemplo y se lo comparto a todos los que están aquí. Tendemos a creer mucho en la suerte, en la divinidad. Dios está allí o lo que ustedes crean está allí. Es verdad, hay que agradecer eso, pero el esfuerzo personal hay que también reforzarlo. Maris. Hola José, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias, la verdad, a Ninochka y a ti por esto y de verdad por compartir lo que tú has ido aprendiendo, profundizando más en el tema de cambio. Gracias, Dalmaris y yo trabajamos y siempre Dalmaris es muy buena escribiendo y tenemos un chiste por temas de cómo se dicen las cosas y todo. Y cada vez que encuentro algo de ortografía se lo mando porque sé que a ella le apasiona el tema y es una gran persona también. La conozco de antes, de una vida pasada cuando salí de discotecas y cuando éramos jóvenes y locos. Ahora seguimos locos todavía, pero bueno. Bueno, jóvenes también. Y seguimos jóvenes, así es. Jóvenes también, claro que sí. Tú comentabas de algunas herramientas y bueno, tú que también recibiste una formación similar a la mía, una de las herramientas que casualmente uno puede utilizar y sobre todo en momentos de cambio es el tema de hacer la pausa, la famosa pausa, que a veces se ve como algo muy, muy sencillo, pero es sencillamente esa desconexión del piloto automático, porque muchas veces cuando viene el cambio, como que en automático, condicionados tal vez por nuestro cerebro subconsciente, uno comienza a tener estas reacciones que tú decías, la emoción te comienza como a dominar. Y algo que necesitamos hacer es darnos este momento de pausa, que puede ser algo tan fácil como respirar o reconocer lo que yo estoy sintiendo, esa mirada hacia adentro y pensar, así como tú lo dijiste, un para qué, qué pide esta situación de mí,
con qué me quiero conectar en este momento. Exacto. ¿Y por qué necesitamos esa pausa? Porque la parte del cerebro que es reflexiva, la corteza prefrontal, si no hay pausa, él no entra en acción y seguimos agarrados del cerebro primitivo, ese que nos pintó también la película Intensamente. Toda la parte de las emociones ahí alándonos y toda la parte del cerebro reptiliano, del miedo y demás. Entonces uno necesita desconectarse de ese piloto automático y la única forma de dejar que ese cerebro que piensa, que reflexiona, que es creativo, entre en acción es encontrando ese momento de pausa y no dejándonos dominar por lo que está pasando en el momento. No es fácil, pero es algo que con entrenamiento y de forma intencional uno lo logra hacer. Definitivo. Nada es fácil, nada que requiera cambio de conducta es fácil. Reírse de uno mismo es algo muy bueno, es algo que ayuda mucho. Les voy a contar otra cosa que me ocurrió. El domingo estaba con mis hijos aquí en mi apartamento y la puerta del baño se trancó por alguna razón. Es un gran misterio que no sé si fui yo o fue mi hija. El punto es que la desesperación por poder entrar al baño, cogí una piedra y rompí con toda la fuerza que pude la manigueta del baño. Pero ahí no acaba la cosa. Después que lo rompí, entré al baño para ver cómo había quedado y me quedé encerrado en la parte de adentro del baño. Y como había roto la manigueta, no podía salir. Entonces me dio un ataque de risa porque yo decía, Dios mío, esto no puede estar pasando. Y ya no tenía ni piedra ni nada, estaba dentro del baño y mis hijos afuera. Pero hoy día se lo conté. Para llamar a alguien. Nada, no, mis hijos estaban afuera, pero que iban a llamar y era domingo, así que no se podía salir, no, ya me quedé encerrado, pero bueno, ahí dimos, yo eso se lo conté a mi hermano y mi hermano se moría de la risa y yo me moría de la risa porque el optimismo tiene que ver mucho con reírse de las circunstancias hasta las malas que nos ocurren, porque eso nos ayuda a darnos cuenta de que tenemos todavía capacidad de reaccionar con positivismo frente a las situaciones. El optimismo dentro del concepto de inteligencia emocional hay una definición bien interesante y es no generalizar las situaciones que podrían parecer malas como que todo nos está yendo mal, sino que tener la capacidad de circunscribirlas al momento y exactamente a lo que nos está ocurriendo, de manera tal que enfoquemos energía, como dijo Dalmaris, esta parte de aquí, la parte consciente del juicio, de la parte analítica, se enfoque y solucione. Por ejemplo, si tú estás estudiando y en un examen de matemática sales mal, tendemos a decir, nos va mal en la escuela, somos malos en todo. Cuando tú tienes que circunscribir a que te fue mal en ese examen de matemática, lo mismo ocurre en la vida. Identificar en qué nos está yendo no tan bien en este momento para meterle cuerpo, alma y corazón a esa situación. El optimismo tiene que ver con esa capacidad de no generalizar lo negativo y enfocar nuestras herramientas y recursos para enfrentar aquello que no nos gusta para poder echar hacia adelante. A ver, ¿quién más quiere compartir algo más? No sé, Andrea, ¿cómo estás? No, ¿vas o no vas? Sí. Es que estoy con Ninoshka. Ah, ok. No, pero bueno, lo que quería compartir es como una situación que viví, que es cuando me mudé a Panamá, era como mi sueño profesional, ¿no? Yo soy mexicana, me mandan a Panamá como para expatriada, como el gran logro. Y yo estaba muy triste. O sea, yo era como de no puedo, o sea, estaba súper triste, súper deprimida. A Ninoshka le tocó, bueno, ahí la conocí, como estaba muy, muy triste, pero como hay veces que uno no quiere aceptar sus emociones porque hacia afuera fue algo bueno. Entonces todo el mundo te está repitiendo como, wow, qué felicidad, qué bueno es lo que estás viviendo, y uno por dentro es, no, o sea, no lo estoy viviendo, pero no te dejas aceptarlo. Hasta que ya como que en un momento llegué y dije, ok, estoy triste, sí es bueno lo que está pasando, pero estoy triste, y como que en ese momento ya empezó a fluir todo, pero fue ese encontramiento como de, era lo que quería, no era lo que quería, la gente me dice que es bueno, pero yo no lo siento bueno, fue como algo muy particular que me di cuenta. Y eso me ha ayudado como a aceptar, como el de, ok, está bien sentirte bien, está bien sentirte mal, y te ayuda a crecer siempre. Definitivo. El freno automático, el acomodarnos a lo que la sociedad considera bueno y querer que eso que la sociedad considera bueno sea bueno para nosotros, muchas veces es una de las grandes limitaciones que tenemos. Ir bajo el estándar
de lo que la sociedad considera que está bien. Y es contraintuitivo aceptar lo que uno quiere realmente, a pesar de que no sea lo que socialmente sea lo más bueno, lo mejor. Y volviendo a lo temporal y a lo personal y a lo individual, puede que en ese momento te estás agradecida de tu mudanza, de tu movimiento de trabajo, lo que sea, pero dejaste a tu familia, dejaste a alguien allá, dejaste tu país, etcétera, y en ese momento sentías esa mezcolanza de alegría, agradecimiento y tristeza, pero las personas dicen, oye, qué mal agradecida, encima de que consigue trabajo, está triste o está brava, entonces uno se empieza nuevamente la desgraciada culpa, nos sentimos culpables de todo. Pilar Sordo dice algo que a mí siempre me ha quedado y tiene que ver mucho con el catolicismo. Como dicen que para cuando uno muere, pues los pecados y va al cielo, si pasa por todo el purgatorio y toda esta cosa, que el ser humano, como sabe que al final pues vamos a tener culpas y preferimos tener culpitas a lo largo de nuestra vida para que no se nos acumulen todas las culpas al final, porque si no, imagínate qué difícil puede pasar al otro lado. Entonces ella dice que el católico tiende a culparse de todo, o sea, culparse como para que cuando llegue el punto ya de decir, me voy, ya hayas expiado todas esas culpas a lo largo de tu vida. El punto es que vivimos sintiendo culpa de todo. Las mujeres, yo siempre tiendo a las que son madres, que por alguna razón tienen como una necesidad de sentir que no son buenas madres, que les faltó, que no le dieron todo al hijo, cuando ellas tienen libertad y derecho de ser felices y que su hijo como un ser independiente también tenga su felicidad. Pero hay toda una creencia a veces de que si no lo haces eres malo, que no hiciste bien. Entonces, separar esas cosas es difícil, llega con el tiempo, la madurez, pero nuevamente teniendo un propósito claro de vida nos ayuda a saber cuándo o qué hacer para lograr ese estado. Y nada es fácil, Totalmente. como dice Dalmaris. Sí. Nada es fácil, como dice Dalmaris. Nada que tenga que ver con conducta es fácil, pero da los resultados si nos enfocamos y trabajamos para ello. Yo estoy iniciando con esta cosa. Ok, Ninochka, te fuiste. Preguntas, comentarios. Bueno, en cuanto dijiste de que cuando te sientes mal, identificar tus emociones y buscar a alguien para que te sientes vulnerable, me sucedió hace un par de semanas y la verdad la persona te da como un feedback de lo que de repente en ese momento no ves, de lo que sí has logrado, como le dijiste a Deira, y bueno, uno en el momento se siente como atribulado, se siente de repente hasta un poquito en la desesperación, entonces, porque las cosas no avanzan como tú dices, o sea, con la expectativa que uno quiere, y entonces se siente como que, bueno, no avanzo. Y la persona pues te da un feedback de lo que él sí ve en ti, y al final pues te da ese shot de energía que en ese momento quizás, como tú dices, tienes esa energía a un nivel un poco bajo, o te sientes triste, o ese día te sientes deprimido, entonces pues automáticamente la energía te cambia. Exacto. Y una de mis grandes satisfacciones recientes con mi hijo, como les digo, mis hijos son, la verdad que yo aprendo mucho de ellos. Mi hijo cumplió hace poco 14 años y me dice que terminó de ver Merlí. Merlí es una serie de española que dan en Netflix y dice que al final lloró. Y yo me alegré tanto porque que un niño macho, alfa, masculino, que es criado, era criado, porque yo de verdad que noto que hay una gran diferencia en la manera que estamos educando a los jóvenes ahora a como era en mi época, porque en mi época los hombres no lloran, o sea, imagínate llorar, eso es raro. Pero que mi hijo me diga, lloró, y yo digo por dentro, está conectado, está clarito, está conectando la emoción con lo que está viendo y está teniendo la capacidad de decírmelo con tranquilidad y no con pena ni con... Cuando tú logras esa sinfonía, por decirlo así, donde tú tienes la capacidad de identificar tus emociones con la situación que está ocurriendo y expresarlo, empiezas a fluir, como dijo Ninochka hace un rato, que ella buscó esa integridad y la tiene actualmente, donde piensa, siente y hace lo mismo y no está con esa, lo digo, no lo hago, lo quiero, pero no lo busco porque... Entonces, conectar las emociones. En este momento, fluyan, eso sí, y ya nuevamente entrando al campo de la psicología, la psiquiatría, la salud, yo no soy doctor,
Cuando nos vamos mucho al extremo, donde no podemos manejar las emociones, ahí sí puede ser que algo pueda estar ocurriendo. Igual la alegría no es permanente, nadie puede estar alegre permanentemente, eso es anormal. El que esté así, mírelo, véanlo y salgan corriendo, porque a esa persona algo le está pasando. Así como las que están llorando permanentemente, eso tampoco es sano. Entonces los extremos no son buenos en general, pero entenderlos y conectarlos ayuda mucho. El cambio se da cuando tenemos la capacidad de empezar por nosotros mismos. De hecho, los temas de cambio a nivel organizacional empiezan por el individuo, porque si todos los individuos en la organización tienen la capacidad de manejar sus emociones, enfrentarán el cambio de una manera más efectiva. Así que por ahí empieza la cosa. Hola, buenas noches. Hola, Vildia, ¿cómo estás? Hola, todo bien, gracias. Hola a todos. Gracias por compartir todo con nosotros, por este conversatorio. Yo creo que también hay algo de eso. Yo creo que en algún punto, incluyendo a las mujeres, se nos ha enseñado o se nos enseñó o siempre se nos llevaba a acción. Entonces, ahorita cuesta primero identificar realmente qué estoy sintiendo, porque a veces uno dice, estoy triste, pero al final no es una tristeza, a lo mejor es otra cosa lo que está pasando. Entonces, hemos aprendido a reprimirlo tanto que cuando esa emoción sale, como dice Ninochka, porque al final termina saliendo, nos da miedo porque creemos que algo malo va a pasar, pues, ¿me explico? Entonces me voy a descompensar, la gente va a pensar que soy débil, la gente, o sea, una serie de cosas, ¿no? Entonces creo que hay algo de eso. Yo tengo una anécdota en mi trabajo. Nosotros éramos una empresa petit comité, pero bien pequeñita, y teníamos una oficina también pequeña. Pero luego la empresa la compran, o sea, era una empresa de productos internacionales, pero la sede aquí en Panamá era pequeñita. Entonces, la empresa a nivel mundial la compró una mucho más grande y pasamos a ser parte de esa organización. Y al principio se sintió feo, se sintió como que habíamos perdido, uno se sentía como tan identificado con la marca, tenía hasta el apego, pero todo fue como tan rápido que puedo decir que en su momento nadie se paró a decir, ¿cómo me siento? Tengo miedo, tengo tristeza, todo fue rápido, y mudanza, y viene, ahora teníamos un gerente, y después teníamos 5 gerentes, y, o sea, lo pasamos, y bueno, ya como que todo el mundo, pero creo que eso, a veces tampoco tenemos el tiempo de identificar bien qué estoy sintiendo, y mucho menos entonces puedo manejarlo, ¿no? Entonces, creo que el cambio, el conflicto o lo que nos cuesta el cambio es eso, que muchas veces nos agarra así como de imprevisto y quedamos como fuera de base, como dice uno, ¿no? Siento que es como algo así. Y yo me baso mucho cuando dicto talleres en decirle a un grupo probablemente de desconocidos, pueden haber 40 personas y no las conozco, y les digo que de algo que estoy seguro es que todos aquí queremos ser apreciados, todos aquí queremos ser reconocidos, todos aquí, y no hay que conocer a la persona a profundidad, es simplemente entender al ser humano. Así que lo que tú estás mencionando, si a ese grupo de pocas personas se les hubiera reunido para que hicieran no una catarsis descontrolada, de ay, me van a quitar el trabajo, y no, porque se puede ir al extremo donde nada más lloras y no resuelves, pero que por lo menos se le den los espacios. Pilar Sordó dice algo que a mí me gusta y también se los quiero regalar. Ella todo lo que dice cierra diciendo, compartan en familia tal y tal y tal cosa. Involucren a las personas que tienen al lado, a su esposo, a su pareja, a sus hijos, no importa la edad que tengan, si tienen 2, 3, 4 años, al nivel de comunicación que ellos manejan, incorpórenlos, porque cuando tú compartes te das cuenta que en general, yo sin conocerlas, hay 27 personas, 26, pues yo soy el 27avo, tenemos los mismos miedos, las mismas ganas de que las cosas salgan bien, de echar para adelante, de ser exitoso, sea lo que para cada uno de nosotros signifique éxito, porque puede que de repente lo que para mí es éxito no es lo mismo que para Vildia o para Mayra, pero eso que representa éxito, estoy seguro que todos tenemos una concepción de eso. Entonces, cuando nos damos la oportunidad de escucharnos
y sin tener miedo de que piensen mal de nosotros, porque eso es como cuando tú te caes, que te levantas enseguida para que nadie te vea en el piso porque da pena. Cuando uno empieza en las organizaciones y en la vida a darse cuenta que más de uno está viviendo exactamente lo mismo, la amabilidad es una manera de enfrentar muchas cosas que nos están pasando. Panameños no es que no seamos educados, a veces somos un poquito como, que nos falta no sé cómo decirlo, pero muchas veces las personas cuando son reactivas es porque tienen miedos detrás, o tienen carencias, o algo les está pasando. Entonces, tener misericordia, tener como la amabilidad de escuchar, de entender, oye, esa persona está así, pero algo le debe estar pasando, empezamos a tener una mejor sociedad. Nos falta también mejorar muchas cositas, eso todavía está pendiente, podemos hacerlo. Pero yo estoy convencido de que Panamá lo podemos cambiar aportando desde nuestro nivel de conciencia algo que aporte algo a la persona que tengamos al lado, aunque sea chiquito, poquito, empieza a generar un efecto multiplicador y eso lo podemos lograr. Y estamos en una época donde paradójicamente estamos en la podrida a nivel mundial porque la verdad que la pandemia nos revolcó, pero si como humanidad agarramos o tenemos conciencia de lo que está ocurriendo y nos damos cuenta que como unidad podemos lograr algo mejor, podemos mejorar nuestro estado de vida, pero eso va, bueno, ojalá que ocurra. Yo creo que una de las cosas que más hemos aprendido es la resiliencia. Yo creo que cuando digan que la guerra entre tal y tal país, eso, una guerra más, ya si tuvimos al coronavirus aquí, que venga el que venga. Yo creo que eso nos está dando tal fortaleza para enfrentar otras cosas que anteriormente parecían lo máximo, que ahora vamos a tener la capacidad de enfrentarlo de una manera mucho más, esperemos, más sabia, más inteligente y más atinada. Y con eso, pues, mejorar. Definitivamente. Mira, yo creo que nos hemos adaptado, pues la mayoría, todas las de porcentajes. Dijiste, no sé quién puso que el 30% va a salir igualito de este momento. Si en el mundo hay 7.500 millones de personas, estamos hablando de 2.250 millones de personas que van a salir igualitos. Pero por otro lado, hay 4.500 millones de personas que sí cambiaron. Entonces, al final es donde enfocamos nuestra energía, nuestra atención, y eso es lo que vamos a estar experimentando. Yo, la verdad es que, pues he salido después de que se abrieron las puertas, he salido y me la he pasado bien. Estoy sorprendida, de verdad, pero sorprendida de cuánta amabilidad me he encontrado por todas partes. Y eso es, pues, definitivamente que sí nos sensibilizó lo que ocurrió. Que pasamos el momento de estrés, porque al final, cuando te enfrentas a algo inesperado, tu reacción siempre va a ser de defensa de entrada. Pero después ya bajas tu barrera, ya entonces te abres a experimentar otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay que rescatar, por ejemplo, por lo menos en Panamá, no tengo a nadie creo que no hay nadie de afuera hoy en el conversatorio. No, sí creo que Hola, Andrea. Y tenemos a Beto de México. A Beto acá. Oye, no has hablado. Andrea. No, pero tú vives aquí. No sé qué. Oye, hasta participó, no seas así. Pero ¿Sabes qué? Algo que siento que es algo que va a ser muy especial son las Navidades de este año. Sí. Aunque nos toque con arroz blanco y tulip, el llegar a Navidad y poder compartir, eso yo creo que esta Navidad va a ser espectacular. Yo creo que va a ser una Navidad donde le vamos a encontrar el sentido a la Navidad de una manera muy especial y que dentro de cualquier circunstancia en que nos encontremos, esperemos que todos los que están aquí, el mundo en general esté muy bien. Yo creo que la Navidad va a ser una época de reconexión muy interesante. Y vamos a poder cantar Noche de Paz, Noche de Amor, de verdad, o sea, por primera vez del corazón y no solamente... Yo creo que van a pasar cosas interesantes en esta Navidad. Sí, yo también soy fiel creyente de eso. No sé si alguien más quiere preguntar, aquí aprovechar, comentar, porque está muy buena esta conversación. La verdad es que se ha movido interesantemente. A mí me quedó pendiente el tema ese de cómo cuando te enfrentas a una situación difícil, porque hay situaciones que son difíciles porque no quiero, estoy retacado a que eso no debe ser así, porque según mi manera de pensar debe ser de otra forma. Además de respirar,
que al final se nos olvida eso conscientemente, ¿cómo podríamos nosotros movernos hacia un espacio diferente? O sea, más allá de la respiración, o sea, ¿qué herramienta podría sernos útil en un momento así? Porque es una crisis, es algo que en ese preciso instante no piensas, no sientes, en ese momento tú lo que quieres es resolver. ¿Qué sería pues una herramienta que nos pudiera servir en un momento como ese? A mí algo que me ayuda mucho, Katia, Jonathan, Katia es tu nombre, Sí. ¿sí? Katia, lo que le mencionaba de tener un propósito superior para mí es significativo. Yo soy mucho del papel todavía. Yo escribo lo que hay que hacer, el planificador, Dalmari, sigo mi planificador de Franklin Covey, así todo en papel. El tener algo que sea mi ancla cuando hay momentos donde me siento como perdido y que no sé qué debo hacer primero. Hay días que, y me ha pasado, no sé, cosas tan básicas como hacer una presentación o escribir algo, no sé ni por dónde empezar. Pero cuando tú tienes enfoque claro de lo que debes hacer y ya le has dado prioridad y lo tienes de referencia, volver a lo básico, volver a eso te ayuda a tener el norte de lo que tienes que hacer. Pero para eso tienes que haber hecho el ejercicio de conciencia previo de qué quieres. Si no eligen qué quieren, cualquier cosa que les pase va a estar bien, porque como no han decidido qué quieren, pues vivir ya está bien, pues. Entonces siempre hay que tener un desafío en la vida de decir, ya tengo esto, quiero esto otro, quiero lograr esto, puedo trabajar en eso, desconocerse mucho de sus habilidades. Por ejemplo, lo que Ninochka dijo al inicio, cocinar. Para mí la cocina, tengo todo un ritual, me gusta cocinar, pero me gusta que se coman la comida, porque si no se la comen... bueno, me gusta lavar platos también, María, pero bueno, te puedo brindar comida y también pues friegas los platos. Pero esa parte de darme cuenta que puedo conocer mis capacidades y desarrollarlas conscientemente es algo que, y aceptar cuáles no son tus capacidades. Para mí particularmente hay temas de estudio que yo tenía que hacer y no lo he logrado. Yo he llegado ya a la conclusión que esa no es mi vocación. Aceptarlo te ayuda a enfocarte en aquello que realmente sí puede ser bueno, sí te gusta y sí te puede movilizar hacia otro mejor estado. Entonces, conciencia nuevamente, tener conciencia de lo que realmente es importante para uno. Eso no es fácil identificarlo porque hay que hacer todo un ejercicio de cantar, de filtrar, de quitar, de aceptar, de no voy a hacer lo que mi mamá quería que yo fuera, lo que mi pareja quiere que yo sea, sino lo que yo realmente sé que puedo ser bueno. Cuando tú llegas a ese punto, usualmente hay una fuerza movilizadora interna que te ayuda a moverte poquito a poco. Entonces, un círculo de personas muy pocas, pero buenas, que te ayuden también a levantarte. A mí me ayuda mucho las personas que admiro, que he admirado, seguirlas, escucharlas, sin llegar a la infatuación, sin llegar a esa admiración de eres lo máximo y tú solamente importas. No, eso ya es obsesión y es seguir un culto. Es encontrar personas. Por ejemplo, a mí me ayudó mucho escuchar a Oprah Winfrey, por ejemplo, me gustó mucho porque el inglés de ella es muy claro y tiene una vida fascinante. Pilar Sordó, que ya se les he mencionado. He tenido personas que he admirado mucho y que todo lo que veo en ellas me ha ayudado y me ha movilizado. Personas muy cercanas, una tía que es como mi madre, es mi referencia, Rogelio Dalmaris, que es un mentor. Entonces, buscar personas que sean referentes y que te motiven, que te eleven también. No vas a buscar algo que sea, que no sea realmente digno de, no es que no sea digno, porque todas las personas tenemos algo que aportar, pero elevar desde el punto de vista de encontrar a alguien que te motive, que te inspire, también te ayuda. Y tener, como te digo, pocas personas a las cuales recurrir. No es el grupo de 1000 amigas donde te pasa algo y tienes que contárselo a las 1000, porque vas a recibir 1000 respuestas diferentes que no necesariamente son las que tú necesitas. Saber identificar, seleccionar, filtrar y escoger no es fácil. Momentos muy difíciles en mi vida, por ejemplo, cuando me divorcié, tanto Marisol y yo, mi ex esposa, elegimos no hablar de eso con nadie y fue lo mejor que pudimos haber hecho. Porque si ella por un lado le hubiera contado a todo el mundo y yo le hubiera contado a todo el mundo, hubiéramos recibido... Entonces fue una decisión muy dura de vida para ambos, pero yo podría decir que hoy día la forma en que lo pudimos manejar fue gracias a que creímos en nosotros mismos.
Entonces, creer en uno mismo, creer que lo poco o lo mucho que tienes la capacidad de hacer en ese momento es lo mejor que puedes hacer. Entonces, ven que me he puesto muy personal, disculpen, les he contado muchos secretos, no se lo cuenten a nadie, pero por ahí anda un amigo mío, mi mejor amigo anda por aquí, así que él me debe estar escuchando. Pero eso, tener metas claras, enfocarse, trabajar en los 4 cuadrantes es muy importante porque si descuidamos uno, descuidamos el otro, es como una llanta flat que no rueda bien. Entonces, esas cosas yo creo que pueden ayudar. Ricky levantó la mano. Gracias, Ricky. Me está escuchando. Era para ver si me estaba escuchando. Bueno, aquí en el chat, José nos hizo un regalito. El cambio es fácil, cambiar no. Y Dalmaris pues me hizo el gran favor de ponerlo ahí en PDF. Así que lo pueden descargar para que lo tengan. Y les cuento una anécdota de ese escrito. Ese escrito, cuando lo hice, fue el de Jay-Z, que me pidió para escribir en su revista. Le puse un nombre al personaje, pero después se lo cambié a Fernando. Fernando es el nombre de mi hijo. Entonces, no es que a Fernando le haya pasado eso, por eso fue un ambiente de trabajo, pero el nombre de mi hijo es el nombre que aparece en el artículo, pues por esa razón, porque lo quise bautizar con el nombre de él. Okay. Yo creo que yo también logré pasar por los datos de José para que lo puedan seguir en redes sociales a todas las que estamos aquí. Pues acabo de pasarlo al chat, José Sebastián Horna Company. Es su LinkedIn y Facebook también, José Sebastián Horna. Y el Instagram es JS Horna. Y pues ahí está el correo electrónico y también el celular. Como lo vamos a pasar en YouTube, pues en verdad no voy a dar el teléfono aquí porque si no van a estar todas las llamadas y no vas a poder aguantar toda esa Ojalá. fama. Gracias, fama. Oye. Ok, gracias, entonces, oye. A ver, díganme, ¿alguien más tiene algo que comentar o compartir de sus experiencias? Porque ha estado muy bueno este conversatorio, me ha encantado, la verdad. Yo sabía que iba a estar así divertido. Dice, gracias. A la mamá de un muy buen amigo mío, la señora Maggie, la mamá de Alberto, que es uno de mis mejores amigos también. Mira, la señora Maggie es de mis favoritas, esta bella dama, claro que sí. Hola. Estoy. Sí, Alberto la adora y es segura. Una mamá excepcional. Tiene un hijo que la ama con todo su corazón. Ay, gracias, mi amor. Me ha encantado. He estado fascinada con esta disertación. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias, señora Maggie. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? No, aprovechen. Les digo que la señora Gigi creo que quería decir algo. Cobra $1,000 la consulta, aprovechen. Ahora es gratis. 1,500 para subir el... Ojalá. Era 1,000 por hoy nada más. Por hora. Señora G, ¿tiene una pregunta, un comentario? ¿No? ¿Sí? No, ok. Bueno, José, entonces, si nadie más quiere aprovechar, bueno, allá ella, que yo sí te puedo chatear y va a hacerte la consulta. Y cualquiera que pueda, yo la verdad que encantado y de verdad que Ninochka, la vibra que recibí cuando las personas se me acercaban y decían, vas a salir con Ninochka, fue tan bonita, que te agradezco mucho. Y Deira, es lo que te decía, las cosas empiezan a llegarte de una manera mágica cuando hay la actitud y yo digo que soy un bendecido. Me han pasado unas cosas maravillosas en esta pandemia, que son milagros. O sea, para mí son milagros porque que ocurran. Y las cosas te llegan porque uno hace algo para que lleguen. Así que Ninochka llegó por alguna razón y nos hemos conocido, conversado, y que ella me haya dado la oportunidad de compartir con ustedes, para mí es un regalazo. Hoy fue un día de esos que desde que te levantas todo el día estás pensando a las 8 de la noche, ¿y cómo lo hago y qué hago? Y quiero confesarles otro secreto. Yo soy mucho del PowerPoint, de apoyarme con algo que me ayude para que no se me olviden las cosas, porque tengo mente de pollo, a mí se me olvidan las cosas muy rápido. Pero yo dije, estamos hablando de cambio, vamos a hacer algo diferente.
Entonces sí trabajé, me preparé, hay un libro hice todas estas notas, pero elegí cantar a capela aquí, echar el cuento como que sin el apoyo del PowerPoint para ver qué salía, y la verdad que me reté porque para mí no es sencillo. Como les digo, tengo el apoyo siempre de algo que y pues para mí ha sido un gran placer, una escuela, y se los agradezco mucho que hayan tenido la paciencia y pues que estén aquí. Espero que algo de lo que haya dicho y conversado con ustedes se les quede, les ayude, les permita lograr algo, y optimismo. Yo creo que es lo que es el enfoque que tenemos que tener todos en este momento, y solidaridad, porque realmente como humanos necesitamos apoyarnos entre todos. Bueno, entonces... Fluir. Exactamente. Fluir, literal. Te adaptaste al cambio de Ninochka, llegaste a la mafia. No es fácil salir de esta mafia, José, no es fácil. Eso un placer, la verdad. Bueno, un placer, la verdad. Muchísimas gracias a todas y a todos los que están aquí presentes. Y a ti, José, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Esperamos tenerte próximamente con algún otro tema, porque de verdad que ha estado muy enriquecedora la experiencia. Así que nos vemos, chicas. Ya saben que los... Buenas noches. Chao, gracias. Hasta luego, gracias a ustedes. Chao. Chao. Gracias.